jugar con mis hijos, practicar algo de deporte, me gusta mucho el tenis, leer, escuchar música y visitar a la familia. El libro más lindo que leí en los últimos años es Torneo de Sombras. Cuando se fundó la ciudad, se hizo con la idea de superar los conflictos y las divisiones internas y se constituyó con valores que hoy se fueron perdiendo, como el de la planificación, la seguridad, la inclusión y la calidad medioambiental. Creo que el desafío que hoy tenemos todos los dirigentes políticos es construir un norte para recuperar esos valores fundacionales. Muy deteriorada, la veo abandonada, la veo conurbanizada, la veo con los espacios públicos muy mal, con los edificios públicos derruidos, sin un rumbo claro. Creo que hay que recuperar la planificación como eje de toma de decisiones, ponerle un límite a la ocupación del espacio público, al desarrollo desordenado de la ciudad, sobre todo ya en el tercer cordón, y volver a repensar hacia dónde se va a crecer, cómo se va a crecer y con qué plan. Repensar su matriz productiva. La ciudad administrativa, en la que una gran parte de sus habitantes vivían del Estado, está agotada. No todos pueden vivir de la municipalidad, de la provincia, del Poder Judicial y de la universidad. Creo que hay que ir hacia un sistema, un modelo productivo que privilegie la captación de inversiones para la radicación de industrias. Y también darle un eje fundamental al rol del turismo y al de las industrias de base tecnológica. La Plata tiene un potencial enorme para generar empleo y valor a partir de las industrias de base de software. De hecho, el polo tecnológico lo viene haciendo hace muchos años, aunque sin el apoyo del Estado, lo cual permitiría que se multiplique su impacto en términos económicos y sociales. Hoy la mayoría de los platenses tienen problemas de no tener un empleo estable o directamente no tener trabajo, no tener los ingresos para mantener a su familia, y para generar empleo hay que salir rápidamente a captar inversiones industriales. Hay que multiplicar el tamaño del parque industrial, hay que potenciar el parque industrial 2, hay que salir a buscar las inversiones que hoy se están yendo a otros distritos. Muchos me dicen que esto es un eslogan, pero yo lo veo en primera persona cuando visito, por ejemplo, Berazategui, Pilar, Cañuelas, que son ciudades que hace 20 años eran ciudades de dormitorios y que hoy han demostrado que con una política de erradicación de industria tienen trabajo para sus habitantes. En La Plata están las condiciones para que rápidamente el próximo intendente se dedique a multiplicar la oferta laboral y a multiplicar la erradicación de empresas. Existen nuevas tecnologías, como por ejemplo son las terrazas verdes, que retrasan el desagote del agua de las lluvias. Hay que hacer obras complementarias, hay que trabajar mucho en la limpieza. Vos sabés que gran parte de los problemas que tuvimos en la última inundación fueron a partir de los sumideros tapados. Pese a que se ha avanzado mucho, la finalización de las obras hidráulicas fue muy importante en este sentido, pero todavía falta mucho por hacer. La corrupción en la dirigencia política pasa por la falta de valores. Me parece que los dirigentes políticos tienen que de nuevo pensar para qué se metieron en política. Si realmente creen que es una forma de servir a la comunidad, de cambiarle el presente a la gente, o es una forma de enriquecerse y satisfacer necesidades personales. Me parece que lo fundamental es que la sociedad se involucre mucho más, que la sociedad esté encima de la dirigencia política, pero sobre todo que se forme una dirigencia política que piense en el bien común y no en llenarse los bolsillos. Muchos fiscales y jueces no están a la altura de las circunstancias y no consideran a la víctima de manera integral. Creo que lo vivimos todo el tiempo. Yo en términos personales he sido víctima de muchos delitos, tantos años viviendo en La Plata, y te puedo asegurar que en ninguno fue esclarecido por la justicia. Sí creo que es importante que avance el proyecto de ley por el cual las víctimas de delitos graves tengan acceso a un abogado querellante, es decir, como los acusados tienen derecho a tener un abogado defensor que le provee el Estado, me parece que las víctimas tienen que tener derecho a un abogado querellante, porque hoy quien sufre un delito, muchas veces por situación económica, está imposibilitado de contratar a un abogado querellante que siga su causa. Nosotros tenemos aporte de todos los militantes y dirigentes que conforman el espacio del Movimiento de Unidad Popular y del espacio de La Plata Tiene Valor. Tenemos también aportes de empresarios de la Ciudad de La Plata que realmente creen en lo que hacemos. Y después esperamos tener, por supuesto, los aportes legales correspondientes que tienen todos los partidos políticos para la impresión de boletas y para la publicidad en medios de comunicación.
completamente a favor de la ley de interrupción legal del embarazo, porque creo que es una medida de salud pública fundamental para que no mueran más mujeres en abortos clandestinos y para terminar con la mafia de los abortos clandestinos. Complementarse con la aplicación plena a la ley de educación sexual integral. Es decir, no serviría de nada la despenalización del aborto si no se hace un trabajo muy a fondo en la prevención de embarazos adolescentes, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y en una educación sexual integral para también que nuestros hijos y hijas conozcan desde chiquitos cuáles son sus derechos y de esa manera se reduzca la cantidad de abusos que existen a partir de que los chicos hoy no conocen sus derechos o no se animan a denunciar.